en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que quieras bendecir nuestro entendimiento para entender toda la riqueza que hay en el pacto de la gracia en el que ahora estamos en tu iglesia. Te ruego que ilumines también el entendimiento de mis hermanos y que me ayudes a mí, Padre, a poder explicar estas enseñanzas tan maravillosas en las que estamos al estar en un pacto de gracia. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el tema del pacto de gracia o el nuevo pacto, después de que ya vimos el pacto adámico, el pacto de Noé, el pacto de la gracia común, ya vimos el pacto de la ley, el que no hemos profundizado ha sido el pacto de David, pero que ahora ya entramos al pacto de la gracia. Nos damos una idea de todo el trabajo que Dios desarrolló para poder llegar a que pudiéramos entender en su plenitud el pacto de la gracia. Y ya entendimos que el pacto de la gracia en los estudios que hemos tenido antes de este tema, que es un pacto trinitario, un pacto en el que las tres personas de la Trinidad se comprometieron a desarrollar una actividad dentro del pacto. Ya hemos visto que el Padre se comprometió a elegir dentro de la raza humana caída a un número definido de personas a las que se les iba a dar y a proveer la gracia que necesitaban, la justicia que necesitaban y la santidad que necesitaban a través de la obra de su Hijo Jesucristo. El Padre se comprometió a escribir sus nombres en el libro de la vida y que a ellos y solo a ellos se les aplicara todas las bendiciones que se adquirieron en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya vimos también en forma general que el Hijo de Dios se comprometió a venir a pagarle a la justicia la deuda que tenían todos aquellos que estaban sin Cristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo se comprometía en el pacto de la gracia a venir a buscar a los predestinados, a buscar a esas personas para concederles la salvación a través de la obra de Cristo, un nuevo nacimiento, una regeneración, etcétera. También vimos que el nuevo pacto es un pacto de gracia desde el principio. Sí, un favor inmerecido para alguien que merece la condenación. Ya entendimos que este pacto de gracia es primero por gracia porque a nosotros no nos cuesta nada. No, pero hay alguien el que pagó el precio de este pacto, que fue el que recibió toda la justicia de castigo sobre él, que fue el Señor Jesucristo. Entonces, el pacto sí tuvo el precio más caro del universo, porque aunque lo recibimos por gracia, es el pacto más caro de toda la historia y de todo el universo, porque costó la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, es un pacto de gracia porque el otorgamiento de esas bendiciones de pacto son sin méritos, sin obras, las llega a nosotros como un regalo de la gracia de Dios, solamente a predestinados y a escogidos, y concede bendiciones eternas, que es el tercer punto que tenemos en el pizarrón. Es una salvación eterna, es una adopción eterna, es una reconciliación eterna, es un perdón eterno, somos recibidos con un amor eterno, de tal manera que todas las promesas que concede ese pacto de gracia son eternas. Ahora, lo que hoy vamos a profundizar más
es que en ese pacto el Hijo de Dios no solamente, vean, no solamente se comprometía a redimir a los predestinados, no solamente se comprometía a salvarlos, a proveer los medios para su justificación, a proveer un sacrificio para la reconciliación, sino que Él se comprometía a ser un fiador. Un fiador. ¿Qué es un fiador? Es una persona que se compromete a pagar legal, penal, jurídicamente, económicamente, lo que otra persona no pueda pagar. Sí, cuando tú rentas una casa aquí en Chimalhuacán, te piden un fiador para que si te vas, si pagas la renta, otro la pague. Para si te vas y dejaste descomposturas severas en la casa, otro las arregle. Entonces, él se comprometió a ser el fiador, sí, pero este fiador iba a pagar todo lo que cada predestinado había hecho, deshecho, destruido. Pero en esta tarde lo que vamos a ver es que él se venía a comprometer a tres cosas. Ese es el estudio de esta tarde. Él se comprometía como fiador a vencer a los tres enemigos más grandes de la humanidad: a Satanás, al pecado y a la muerte. A eso se comprometía nuestro Señor Jesucristo, a vencer a los tres enemigos más grandes de la humanidad. ¿Por qué? Porque estos enemigos son los que le han hecho más daño a toda la humanidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a ver hoy, en primer lugar, hoy vamos a ver que se comprometió Cristo como fiador a vencer a Satanás. Dice que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y en primer lugar, en la primera fila están esos tres: Satanás. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, Satanás tiene un objetivo muy grande contra toda la humanidad. Lo tendrá algún día contra tus hijos, ¿no? Lo tendrá algún día contra tus nietos. ¿Cuál es el objetivo? Matarlos. ¿O nada más quiere pellizcar a Tabata? ¿Quiere pellizcar nada más a tu hijo Adán? No, ¿quiere matarlos? Bueno, la pregunta es, ¿cómo los mata? ¿Eh? No. Satanás mata a cada ser humano haciéndolos pecar. ¿Cómo mató Satanás a Eva? Haciéndola pecar. ¿Cómo mató Eva a su esposo Adán? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Te destruye solamente haciéndote pecar. Matarlos en tres sentidos. Matarlos en sentido físico, espiritual y eterno. Nada más. Eso es todo lo que logra haciendo pecar a Gavina. Eso es todo lo que logra hacer haciéndolo pecar a Lupita Méndez, ¿no? Porque pregunta, en el momento en que el hombre peca, ¿se convierte en un adversario de Dios? Porque el pecado es un desafío a su autoridad. Tú dices que no haga tal cosa, sí la voy a hacer, ¿cómo ves? Sí la voy a hacer.
Ah, ok. Entonces el pecado termina siendo una rebeldía contra la voluntad de Dios, un desafío contra su voluntad, ¿sí? Te opones a su voluntad y entonces tu voluntad es suprema, ya no la de Él. Por eso Satanás viene a los seres humanos y es bien fácil matarlos haciéndolos pecar. Y luego que sigan pecando, ¿no? Y luego que encuentres placer en el pecado. Y luego que busques otras variaciones de ese pecado. Al grado que la esclavitud al pecado se va agravando y agravando y agravando y agravando y ya no puedes escapar de esa adicción que entre comillas es placentera, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Una, una cerveza o una fotito de una mujer semidesnuda. Una fotito de una mujer semidesnuda se convierte en una revista. Una revista se convierte en un video. Un video se convierte en una prostituta se convierte en volverse, que vas de chavo en chavo, ¿no? De hotel en hotel, o sea, al grado de que después el lesbianismo y después otro tipo de perversidades sexuales y nunca para la persona, nunca para. De la caguama a dos caguamas, de la caguama al antro, de la caguama a tener amiguitos caguameros, ¿no? De tal manera que llega un momento en que te sientes a gusto con el pecado de esas personas que están con sus caguamas. Ya no te sientes a desagusto, te sientes a gusto. Oye, ¿no quieres una caguama? No, no, gracias. No, ándale, no, no, ahorita no, ahorita no. Pero ya no te molesta que estás con gente que está embriagándose. Ya empiezas a tolerar, a permitir y te empiezas a sumergir, a sumergir. Y el problema es que el ser humano se convierte en enemigo abierto y descarado del hombre, de Dios. Entonces, Satanás lo único que logra es hacer que peques. ¿Cómo Jesucristo venció a Satanás? Nada más. Era la forma de vencerlo. No peques. Pero ahora los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quieres ser feliz? Sí. Pues peca. Búscate una muchacha que sea permisiva. Búscate una muchacha que le puedas hacer lo que quieres, ¿no? Búscate un chavo que te dé lo que tú quieres, ¿no? O sea, de tal manera que Satanás, su objetivo primordial era matar a los seres humanos en esos tres sentidos, ¿no? ¿Y qué es lo que usa? ¿Cuál es la herramienta que Satanás usa? El pecado. El pecado, por eso dice Hebreos que para eso vino Cristo, ¿no? Dice 1 Juan, para destruir las obras de Satanás, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. El problema es que los seres humanos, sin la Biblia y sin la ley, no veíamos al pecado como pecado. Esa es la gran bendición que tenemos de tener la Biblia o ir a una iglesia verdadera donde nos enseñan la ley moral de Dios. ¿Cuál? De que hasta que Dios instala en tu alma la ley moral, es como si le prendiera una linterna en un cuarto oscuro donde ya ves los alacranes, ¿no? Y gracias a la ley dices, soy bien mentirosa. Gracias a la ley de Dios dices, por primera vez dices, ay, soy bien lujurioso. Ay, soy bien codicioso. Porque la ley está iluminando tu perverso corazón. Nunca nos habíamos sentido codiciosos, nunca nos habíamos sentido lujuriosos. Yo pensé que porque no había matado y no había robado, pues yo era una buena persona. Pero Pablo dice, no,
el pecado revivió, ¿no? Y me mató. ¿Por qué? Porque el pecado te muestra la cantidad de hábitos pecaminosos que tienes, gracias a que se instala la ley moral de Dios en tu alma. ¿En una persona sin Cristo tiene ese grado de convicción? No. ¿Por qué? Por la ausencia de la ley. Por eso, repito, la ley es ese foco que quieres pecar y se prende y empiezas a ver en tu alma todo lo que hay. Por primera vez, gracias al instrumento de la ley, te das cuenta de las sucias cosas que hay dentro de ti, en tus pensamientos, en tus sueños, en tu imaginación, en tus actitudes. Y por primera vez te dices, qué puerco soy, qué puerca soy, ¿cómo pasó por mi cabeza eso? ¿No? Y no solamente pasó, sino ahí se quedó un rato, ¿no? Entonces, a eso viene Satanás. ¿Cómo mata a las personas? Repito, haciéndolos pecar. ¿Cuál es el instrumento que usa? Que pequen. De tal manera que entender la santidad del nuevo hombre nos saca de la esclavitud de nuestro cuerpo adicto al pecado. Un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Vino a través, con el nuevo hombre en la regeneración, con el nuevo hombre se anula ese poder. El nuevo hombre ya tiene una nueva naturaleza inclinada a la santidad que le dice no al pecado. Si la persona sigue con hábitos pecaminosos, lujurioso, sigue esclavo de la mentira, sigue esclavo de concupiscencias, pues a lo mejor ha adoptado un materialismo, un moralismo, pero no una vida regenerada. Por eso, esta es la única forma de escapar del gobierno del poder y del reino del pecado. Una nueva naturaleza. El ejemplo que hemos puesto mucho, ¿no? Si la mosca quiere dejar de ser mosca hasta que no sea convertida en abeja, ¿va a escapar de la basura? Sí, ¿no? Mientras tanto, a lo mejor la persona sigue siendo mosca y ya busca basura más fresca, que no esté tan agusanada, pero sigue siendo basura. Por eso, aquí vencer a Satanás, ¿creen que era cualquier cosa? Porque la pregunta es, ¿cómo lo venció? ¿Cómo lo venció? Bueno, vemos en la cruz, en la tentación de Jesucristo, que Satanás había vencido al primer Adán, ¿no? Lo había matado. ¿Cómo lo mató? Otra vez, haciéndolo pecar. Ahora, al segundo Adán, Cristo lo lleva al desierto, 3 tentaciones. La primera, convierte estas piedras en pan. La segunda, súbete al pináculo del templo y échate hacia abajo. Y la tercera, pósate a mis pies y te daré toda la gloria de los reinos. ¿Y qué pasó? Así es. Cristo apeló a la Biblia, escrito está, no pudo hacerlo pecar. Pregunta, ¿lo dejó, ya se apartó, dijo, no puedo? ¿Ahí se ve? No. Hay una frase, hermanos, que nos debería de dar miedo, la verdad. Nos debería de dar miedo a todos los creyentes en el sentido de ponernos alertas. Vean ustedes, vamos a los evangelios. Dice Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Sí, siempre Satanás
regresó para seguir tentándolo. Satanás, hermanos, una de las ilustraciones que podemos usar es como un Terminator. ¿Se acuerdan de la película Terminator, no? Es un destructor que sigue persiguiendo, ¿no?, a Sarah Connors, un exterminador. Y ese Terminator, hasta que no consiguiera a Sarah Connors, ¿no?, tiene un objetivo definido. Se puede quedar muerto en la guerra, pero te va a perseguir para irte destruyendo. ¿Dónde vemos a ese exterminador más claro? En Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Aquí vemos cómo este exterminador trabaja. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino? Para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que empieza a robar? Bueno, a una persona que está asistente regularmente a la iglesia, ¿la puede destruir siendo una persona fiel a Dios y a la iglesia? No, la tiene que sacar de la iglesia. ¿Es más fácil destruirla si la sacan? No estoy hablando de sobrinas ni nada por el estilo, no. Ahora, no te vayas por otro lado, ¿no? Ahora, si la saca de la casa, más rápido, empieza a robarle, le roba el amor a Dios, le roba el amor a la madre, le roba el amor a la vida, le roba el amor a la virginidad, le roba el amor a la dignidad, empieza a robar, luego a destruir, destruye su salud, destruye su reputación, destruye hasta que al final la mata. Entonces, el exterminador no tiene que venir a mandarte una bomba nuclear, porque a veces es más fácil destruirlos lentamente. Lentamente. ¿Cuántos chavos terminan suicidándose de que se dan cuenta que destruyeron muchas cosas? Entonces, Satanás, cuando ve al segundo Adán, viene a buscar tentarlo, a perseguirlo, a amenazarlo, porque si ustedes analizan, Satanás empieza un proceso. A ver, te empieza a tentar y dices, no, ok, ¿se queda tranquilo? Bueno, te va a empezar a oprimir con tus amigos. ¿Lo resistes? Bueno, te va a hacer que te amenacen tus vecinos o en tu trabajo. ¿Resistes? Va a hacer que te persigan. ¿Resistes? Va a hacer que te maten. Satanás nunca deja de oprimir, ¿no?, a un creyente verdadero. ¿O dejó de oprimir a Cristo en algún momento? Hasta que lo mató. Lo que no sabía es que el plan de redención incluía, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, Satanás inflamó todos los corazones perversos de la comunidad judía para que fueran contra Cristo, lo insultaron, ¿no? Y le dijeron hijo de fornicación, que es un insulto que aquí en México termina siendo, te voy a dar un golpe, ¿no? Como que me dices hijo de fornicación, ¿no? Entonces, abuchearon, despreciaron a nuestro Señor. Satanás inflamó el corazón perverso de los hombres, mas aparte usó la naturaleza caída de ellos para ir a perseguir a nuestro Señor. Pero por más de eso, nunca pudo hacerlo pecar,
porque él no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros. ¿Por qué pecamos los seres humanos? Primero, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y segunda, porque le encontramos cierto placer al pecado. ¿El pecado produce placer? Sí, nadie lo dice que no, ¿verdad? Entonces el problema es que te vuelves adicto a ese placer, ya no puedes dejarlo, ya dependes de él, ya no le encuentras sentido a la vida si no tienes ese pecado. Te vuelves adicto a ese placer y empieza paralelamente a producir culpa en tu vida, pero no importa, es más fuerte ese placer y hago a un lado la culpa. Por eso, Satanás empezando a atacar a nuestro Señor, porque era hacerlo pecar, que odiara a los fariseos, que odiara a los centuriones, que odiara a Caifás, a Anás, que odiara a Herodes que había matado. Y sin embargo, pecó. Entonces, lo estaba poniendo en diferentes circunstancias donde diferentes conductas pecaminosas despertaran en él una conducta pecaminosa. O sea, conductas de hombres para que tuviera odio, envidia, codicia, un deseo sexual. Todo fue, dice la Biblia, que Cristo fue tentado en todo, así lo dice, en todo, mas sin pecado. O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa? Que hasta el mismo demonio pudo haberle puesto en el corazón de Cristo que deseara matar, pero nunca pudo ponerle nada en su corazón. A ese grado. Pero el propósito, ¿cuál era principal? Matarlo. Si tú abrazas una conducta pecaminosa y aquí me queda y aquí me queda y no la sueltas y no la sueltas, luego te sientes a gusto con el lado pecaminoso de una persona, luego te sientes a gusto con el lado pecaminoso de otra persona, ya estás de la olla de los tamales, ¿no? Ya. Y ante todo este tiempo de estar bombardeando a Cristo para que pecara, ¿qué pasaba? Por eso Cristo venía a destruir eso. Por eso vamos a Hebreos y a Primera de Juan para entender lo que la Biblia dice al respecto. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué dice que tenía el imperio de la muerte? Bueno, es más de lo que estamos diciendo. El imperio de la muerte es hacerlos pecar. Podríamos poner un antro donde hay sexo libre, drogas, alcohol, todo, y ponerle aquí, llamarle el imperio de la muerte. O sea, hay chavos que se podrían apellidar. ¿Cómo te llamas, Juan? ¿Juan qué? Juan, imperio de la muerte. Porque a las muchachitas las hago pecar, ¿no? Conmigo fuman, conmigo toman, conmigo hasta dicen groserías, ¿no? Las hago pecar. Por eso, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tuvo el imperio de la muerte desde Adán hasta Mateo? ¿A cuántos ha hecho matar? Entonces, ¿los mata en los tres sentidos? ¿Los mata espiritualmente? Sí. ¿Esta muerte espiritual los va a hacer que mueran físicamente y morirá eternamente? ¿Habrá seres queridos tuyos que ya fueron matados espiritual, física y eternamente? ¿Cómo ves? Entonces, repito, Cristo venía a vencer a Satanás. ¿Cómo lo iba a lograr? No pecando. No pecando.
Por eso Satanás nunca descansó en sus ataques contra Cristo, ¿no? Nunca. Y por eso en su ministerio Cristo estaba tratando con este adversario de los hombres de una forma intensa. Entonces, si usamos más doctrina, podríamos decir que cómo Cristo iba venciendo a Satanás, guardando perfectamente la ley de Dios. Toda la ley. Los primeros 4 mandamientos hacia Dios, ¿no? La segunda tabla hacia el prójimo. Se había comprometido a venir a cumplir lo que el hombre no había hecho. En ese sentido es el fiador. A ese venía a cumplir lo que el hombre no había hecho. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de avanzar? ¿No? Bien, cuando Cristo fue arrestado y fue llevado en el Via Crucis, la gente como corito, ¿no? ¿Qué le decían ya crucificado? Si eres hijo de Dios, bájate, ¿no? A otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. El centurión, bájate. El pueblo, bájate. La gente y la muchedumbre, que se baje. ¿Se necesitaba más poder para quedarse en la cruz o para bajarse? ¿Qué pasa si se hubiera bajado? Era un poder omnipotente dejarlo en la cruz clavado. Él en ese momento tenía la omnipotencia para bajarle y en 2 segundos destruir a todo Jerusalén. Pero si se bajaba, pecaba porque desobedecía al Padre. La paciencia. El Rey de la Gloria, escupido, abofeteado, insultado, pateado, cacheteado. Entonces, y no solamente eso, sino permitir ser asesinado. ¿Por qué? Porque sin que Satanás lo supiera, en su obediencia activa, de Cristo, porque Cristo tiene una obediencia activa y una obediencia pasiva, en su obediencia activa, cuando empieza su ministerio hasta que es crucificado, guardó la ley al 100%. ¿Eso significa victoria sobre Satanás? Sí. Entonces, desde su bautizo hasta la cruz, obediencia activa. Y en la cruz de Calvario fue su obediencia pasiva, recibir el castigo como un cordero que no abre la boca de algo que no hizo. ¿Y qué creen? El lugar más repugnante de todo el universo, el lugar más asqueroso de todo el universo era la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en ese momento se le ponía los pecados de un adúltero, de un pederasta, de un homosexual, de un asesino en serie, de una persona que tiene sexo con animales, o sea, todos los pecados más asquerosos y repugnantes eran puestos sobre Cristo. Entonces, en ese momento la cruz de Calvario era el lugar más repugnante para Dios.
No hay otro lugar más repugnante en toda la historia, en ninguna parte del universo, que la cruz de Calvario ante los ojos de Dios. Ahí fueron puestos todos tus asquerosos pecados. ¿Todos tus asquerosos pecados? Bueno, ahí fueron puestos todos mis asquerosos pecados. Allí. Entonces, díganme si hay algún lugar que no sea tan asqueroso ante los ojos de Dios como la cruz de Calvario. Entonces, Cristo obedecía en su obediencia activa desde su bautizo hasta su crucifixión, y en la crucifixión su obediencia pasiva. ¿Tuvo odio contra alguien en la cruz? Tenía que mantenerse humanamente sin pecado. Y en ese momento Satanás nunca se imaginó que el instrumento para matarlo era el que iba a ser como el instrumento ahora para salvar a otros. Por eso este método nadie lo puede comprender, porque en el método de la cruz está la sabiduría de Dios al 1,000,000%. Si Satanás supiera que con la crucifixión de Cristo iba a ser el instrumento y la herramienta para salvar a otros, nunca lo hubiera crucificado. ¿Me explico? Entonces, Cristo empieza todo esto para salvar, porque en ese momento Cristo era el segundo Adán. Adán estaba en un pacto de obras. Si hacía eso, tendría vida eterna. ¿Perdió? Sí. Cristo es el segundo Adán y lo que él logre iba a ser concedido a su descendencia. Por eso es la doctrina de la cabeza federal. Entonces, con esto, con esta obediencia activa y esta obediencia pasiva, se proclamaba una victoria espiritual. Por eso no dejen de ver el pasaje de Apocalipsis capítulo 6 y ojalá y nunca olviden este versículo que es maravilloso. Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2. Vean ustedes. Apocalipsis 6 del 1 al 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es la frase con la que podemos describir a Cristo y su obra. Siempre sale venciendo y siempre sale victorioso. Salió venciendo y para vencer. Desde que deja el cielo, sale venciendo y para vencer. Desde que va a la cruz de Calvario, sale venciendo y para vencer. En la cruz de Calvario, sale venciendo y para vencer. La resurrección es que el Padre acepta la obra de Cristo en la que ya toda la justicia había caído sobre él, porque en ese momento pagaba al juez del universo los pecados de todo su pueblo. Entonces, los versículos que hay en la Biblia que muestran la victoria de Cristo sobre Satanás son abundantes. Otra vez, los versículos que anuncian la victoria de Cristo sobre Satanás son abundantes. Vamos a ver algunos, porque la misma Biblia, todo el libro, la Biblia es una victoria sobre Satanás. Entonces, Colosenses capítulo 1, y repito, es una probadita de tantos versículos que hay al respecto. Colosenses 1, versículo 13, el cual nos ha librado del verbo pasado de ya se fue,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Librado y trasladado, librado y trasladado. Ya es un hecho consumado. ¿Gracias a qué? A que el negocio, por usar una mala palabra, el negocio es que nunca pecara. Y al mantenerse en ese estado de pureza y que nunca pecó, el Padre aprobó su ministerio. Ahora, esta vida sin pecado lo calificaba para subir a la cruz. ¿Un solo pecado lo hubiera permitido subir a la cruz? No, no. ¿Por qué? Un solo, ya pecaste. El sacerdote en el tabernáculo tenía que ofrecer un cordero por sus pecados antes de ofrecer un cordero por los pecados del pueblo. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, no podría haber subido a la cruz. Ya pecó. Entonces, la impecabilidad de Cristo, la impecabilidad de Cristo lo califica a subir a la cruz del Calvario. Por eso nos ha librado y nos ha trasladado. Nos ha librado del reino de las tinieblas y trasladado a otro reino. ¿No? ¿Nos ha librado de la peor miseria que hay en el universo? Sí. ¿Eras un reo de muerte? ¿Eras un condenado que iba rumbo a la perdición? Trasladado de la peor maldición a la mayor bendición. Trasladado de la peor maldición a la mayor bendición. Bueno, y es lo que dice aquí, librado y trasladado. Dice Hechos 26, 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de los pecados. Entonces, este texto, que se conviertan, que se vuelvan, ¿sí? Que se regresen de las tinieblas a la luz, que se regresen de la potestad y autoridad de Satanás a Dios. En ese sentido, es que Cristo destruyó el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo, al momento de quitarle el reino de la muerte a una persona, a Satanás, y que ya no pequen, no, es que Satanás es atado. Ahorita vamos a ver esos textos. El hombre fuerte es atado para que no impida la salvación del predestinado. Esta es una cosa que vamos a ver ahorita adelante. El hombre fuerte, Satanás es atado por uno más fuerte, y ese hombre más fuerte le roba sus bienes y le saquea sus bienes de su casa. Esta figura, la casa es el mundo, el hombre fuerte es Satanás, y viene uno más fuerte que lo ata y le saquea sus bienes. Esos bienes son los predestinados, donde Satanás es atado para que no impida la salvación y la conversión de los futuros predestinados. Ya no puede impedir. En ese sentido, se le quita el imperio de la muerte. Millones de creyentes verdaderos en todo el mundo, Satanás no ha podido impedir su salvación. O pudo impedir la conversión de Gavina, a pesar del catolicismo romano que traía, ¿no? O sea, no, 55 años en el catolicismo romano, no, 54. Entonces, en un católico, el corazón es como una piedra que está abajo de un árbol donde la envolvieron todas las raíces del árbol. El corazón de un religioso
ya está con ramas cubierto de su religión, y para que este corazón sea libre, no, hombre, tiene que venir el hacha y quitar el hacha y sacar la piedra y quitarle todas las ramas. Eso es lo que Dios hace en la conversión, y Satanás no puede impedirlo. De tal manera que por eso es que Satanás no puede impedir la conversión. Otro texto, dice 1 Juan 2, 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué se refiere a eso? Porque Dios no había hecho nada definitivo en el Antiguo Testamento como lo está haciendo en los días de vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, repito, vino a quitarle el imperio de la muerte. Ahora, dice, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No, Juan 12:31. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio de este mundo. Dice Apocalipsis, vamos por favor. Aquí me gustaría que algunos de ustedes lo lean porque es una lectura hermosa. Vean Apocalipsis, capítulo 12. El que lo encuentre, léalo. Apocalipsis 12, del 7 a el 12, del 7 al 12. Hasta ahí. Se realizó un desalojo en el cielo. ¿Sí han visto los desalojos que llega la fuerza pública y te sacan de tu casa, bueno, donde vivías, y te dejan la casa limpia y todas las ropa, colchones, el perico, escobas, todo en la calle, ¿no? Así le pasó a esta persona, desalojado, hizo el ridículo. ¿También los demonios fueron desalojados? ¿Se entiende entonces este texto de ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera? ¿Victoria sobre él? Porque, ¿cuál es la base de la victoria sobre Satanás? De que el segundo Adán no pecó. ¿La santidad produce bendición? ¿La pecaminosidad produce juicio? ¿Qué escoges? Entonces, estamos viendo todos los textos donde se declara el cumplimiento de Cristo como fiador. ¿Sí es claro? ¿Está cumpliendo su parte como fiador? ¿Está viviendo la vida que no podíamos vivir? ¿Está viviendo esa vida que no podíamos vivir? ¿Está siendo castigados por ese castigo que no podíamos vivir? ¿Está cumpliendo lo que nosotros teníamos que cumplir? Adelante, adelante. Allá no se escucha por el ventilador, ¿eh?
Entonces, tres cosas rápidamente, tres cosas se cumplieron en esta acción de Cristo sobre Satanás. El mundo fue juzgado, según Juan 12:31, el mundo fue juzgado. Número 2, el príncipe de las tinieblas fue echado fuera. Y el que los hacía pecar, ¿no? Garantiza la restricción sobre Satanás, la restricción asegura la salvación de todos los predestinados. ¿Sí? Al ser echado fuera, al juzgar al mundo, prácticamente el que tenía el imperio de la muerte, como lo vimos en Hebreos, es restringido, se le pone límite, es vencido, se le quita el imperio de la muerte. ¿Va a tener acceso a todos los hombres? No. Eso es lo que tenía que hacer el Señor con este enemigo mortal de la humanidad caída. Por eso vamos a el tema del hombre fuerte, ¿no? Para poder entender esto. Mateo capítulo 12. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿No? Otra vez. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Quién es el hombre fuerte? En el contexto no es más que el demonio. La casa es el mundo caído. Atarlo es ejercer esta restricción para que ya no pueda impedir la salvación de los predestinados. ¿Sí? Y saquear su casa, ¿a quién creen que le corresponde eso? Saquear su casa. Bueno, ese es el trabajo que las iglesias verdaderas estamos haciendo en este mundo. Cuando Dios usó esta iglesia y a los miembros de esta iglesia, Dios logró saquear a una familia, parece que se apellida Rincón, de las tinieblas. Lo sacaron de ahí. Lo sacaron de ahí. Uh-huh. Y cuando la gracia se dirigió hacia Chimalhuacán, logró saquear a una familia apellida Fragoso de las tinieblas. ¿La iglesia entonces está saqueando el reino del diablo? Se comprende de cómo es esas personas que están sentadas nada más calentándolos, haciendo los domingos y no hacen nada. La iglesia, esa es una de las tantas funciones que tiene la iglesia, estar activa, usar el evangelio para que con el evangelio saqueemos. Estamos tratando de saquear a las personas que están en Tehuacán, siendo usados para establecer allá una iglesia verdadera. Estamos tratando de saquear el reino del diablo al ir a Tijuana a predicar el evangelio. ¿Se entiende la gloriosa tarea que hace la iglesia? ¿Satanás puede impedirlo? ¿Ha sido atado por el hombre más fuerte? Sí, pero no solamente eso. Vean ustedes en Apocalipsis, capítulo 20, que no es tan fuerte como
así como lo pintan los medios, ¿no? Dice Apocalipsis 20, del 1 en adelante, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pregunta, ¿fue un ejército de ángeles que tuvieron que ser mandados para agarrarlo? Un ángel es uno, es un artículo indeterminado, un. ¿Qué significa un? Es uno de tantos. No tuvo que venir alguien con jerarquía, supremo. ¿Qué hizo? Lo ató. Lo ató en relación con los predestinados. Por eso la salvación no es tan difícil de una persona, porque Dios establece los medios, le quita la restricción a Satanás, está limitado. Muchas veces es la persona la que hace difícil la salvación, ¿no? ¿En qué sentido? En su rebeldía, que no quiere, nada, es que no, yo estoy joven y merezco vivir, mis papás ya me restringen, pero ellos ya vivieron el pecado y no quieren que yo viva el pecado. Una lista de tonterías, ¿no? Entonces, ¿se entiende el concepto del hombre fuerte? Lo que estamos viendo son textos y textos y textos donde la Biblia declara la victoria de el fiador que estamos viendo esta tarde, venciendo a los 3 enemigos. Por favor, el tema es que en el pacto de la gracia, la segunda persona de la Trinidad se comprometió como fiador, ¿verdad?, a vencer a los 3 enemigos más grandes de la humanidad. Y lo que estamos viendo ahorita es la victoria sobre Satanás. ¿Sí? Ahora, a ver si se ha entendido. Adán, ¿cómo vence Cristo a Satanás? Fíjate que sí, es una respuesta bien simple, que alguien dice, ay, se me hace que bombas molotov o una explosión. No, la única herramienta que tiene Satanás para matar a un ser humano es hacerlo pecar. Así de sencillo. Y no pecar era no haber caído en el juego, porque el pecado te vuelve enemigo de Dios. El pecado te vuelve blanco para el juicio de Dios. Sí. Entonces, parece algo tan simple. Dice, ay, hermano, pues eso es bien obvio. Pues no creas, ¿eh? No es tan obvio. Para millones de evangélicos no es tan obvio. No pecar en su obediencia activa y no pecar en su obediencia pasiva. Por eso, en haber pecado, según Efesios capítulo 2, por favor, el haber pecado contra Dios, todo lo que hicimos antes de ser creyentes regenerados, todo lo que pecamos, las cosas bajas, sucias que hicimos, según Efesios 2, versículo 3, nos convirtió en cierta clase de personas. Vean ustedes, el haber tenido una vida pecaminosa nos convirtió en cierta clase de personas. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cada ser amado de nuestras familias sin Cristo es un hijo de ira. ¿Por qué hijo de ira? Si por un pecado a un hombre perfecto le fue como le fue, ¿no? Dios maldijo la tierra por la culpa de su pecado, la tierra completa. Sí, ahora una persona que ha estado pecando y pecando toda su vida, fuimos librados de eso por su obra perfecta. Por favor, vean en Romanos capítulo 5.
Versículo del 7 al 10, por favor. ¿Qué dice? Ciertamente apenas morirá alguno por gusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué significa la frase seremos salvos de la ira? ¿Seremos salvos de la ira? Es ahí donde se utiliza la palabra propicio, ¿no? Cristo es propicio entre el ser humano y Dios, por eso se le llama el príncipe de paz, porque él vino a detener la ira de Dios por medio de la obra de la redentora de Cristo, para que todos los elegidos fueran salvados y la ira no cayera, ya no cayera más la ira sobre los hombros del pecador. Entonces, todos los que están sin Cristo, dice Romanos 2, del 4 al 5, han atesorado ira para el día de la ira. Si ustedes dos no son regenerados, cada día atesoran ira para el día de la ira. Ni tenemos idea de eso, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han escuchado a un hombre llorar, gemir de dolor, o a una mujer, ¿no? Como con 10 dolores de parto en un solo sufrimiento, y aún así se queda chiquito. Ese dolor de un hombre. Yo una vez, por unas circunstancias, entramos a emergencias allá de Irapuato y estábamos esperando, mi esposa y yo, afuera de la sala de espera, y a través de la puerta de donde está curación, se escuchaba yo a un hombre gemir con dolores de dolor que me estremeció. O sea, quién sabe qué le estaban haciendo a ese hombre, curaciones, no lo sé, pero gemía con dolores tan fuertes que es impresionante. Yo nunca he escuchado a un hombre con esta expresión de tanto dolor. Bueno, eso no es nada comparada con la ira que viene sobre los vasos de ira. Pero dice aquí, por él seremos salvos de esa ira. Porque esa ira, como dice Gerardo, en la propiciación, ¿no? ¿Qué es la propiciación? Un sacrificio que detiene la ira de Dios sobre una persona y esa ira cae sobre ese sacrificio. Vean ustedes en Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estar en Cristo es que no nos ha puesto para ira, ¿no? Estar bajo el dintel de la casa con una mancha de sangre, la ira ya cayó sobre un cordero. Rahab, el cordón de grana, representaba que estaba bajo la sangre del cordero que había sido propiciación. Era un simbolismo de estar bajo la sangre en el cual la ira de Dios ya cayó.
Entonces, esto exalta y glorifica toda la obra de Cristo, que el convenio que tenían el pacto de gracia, porque eso se da solamente hasta el pacto de gracia, es vencer a Satanás en todo este tipo de estrategia. Por eso vamos a dos pasajes más, Efesios, perdón, ahí adelantito de Efesios, Colosenses 3:6. ¿Qué dice? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, como si la señora desobediencia los hubiera parido. Todos éramos así. Todos éramos hijos de la señora desobediencia. La honrábamos. La honrábamos, ¿no? Pero miren, quiero que vean un texto que es más interesante verlo al momento de exprimirlo. Efesios capítulo 2, del 1 al 2. Efesios 2, hay unas hojas anteriores, del 1 al 2, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez. Pero quiero que vean el efecto dominó que hay aquí, que hay sobre todas las personas. Versículo 2, en los cuales anduvisteis. Esta palabra andar, peripateu, es normar mi conducta de acuerdo a. ¿De dónde viene esta frase? Hay una frase muy popular, el que anda con lobos, aullar se enseña. Por eso dice, en los cuales anduvistes, andar, normar mi conducta de acuerdo a alguien. ¿Cuál es el problema? Que me siento a gusto con su lado pecaminoso. ¿No? O sea, es un cuate que es chistoso, pero dice puros chistes, albures demasiado groseros, ¿no? Y te ríes. ¿Y por qué no te apartas? Es que me siento a gusto con su lado pecaminoso. Bueno, número 1, andar, ¿no? Y luego dice, siguiendo la corriente de este mundo. Hasta que yo no vi una imagen de hace muchos años, hace como 15 años o más, donde cayó un diluvio en las faldas de las montañas que van hacia Acapulco, porque está el mar, la playa, y luego hay como una montaña así. Llovió en esta parte y se deslavó al grado que rocas del tamaño de una casa se fueron moviendo, aplastando personas. Y los videos eran donde iba bajando ríos con animales, vacas, ¿no? Perros, todo tipo, ¿no? Y para mí esa ilustración fue siguiendo la corriente de este mundo. ¿Este mundo es un río desbordado? Sí. ¿Lleva familias ahí ya muertas? ¿Lleva chavas embarazadas, chavas con SIDA, chavos con papiloma humano? Ya ahí van, ¿no? ¿Cuánta gente va ahí? ¿Allí andábamos? Sí. Y gracias al salvavidas, ¿no? Nos sacaron de ahí. ¿Dónde estarías tú hoy sin Cristo? ¿No? ¿Dónde estaríamos sin Cristo? Por eso dice, ¿no? Por eso la vigilancia de nuestros hijos. De que, papi, tantito aquí en este río, hijo. Papi, no pasa nada. Ahorita, mira, me lleva así, ahorita regreso. Dime quién puede salir de ese río. ¿Quién puede salir de ese río? Nadie, hermano. No, es que mi hija es inteligente. No, es que mi hijo tiene mucho carácter. Mi hijo tiene mucha determinación. Nadie puede salir. Entonces, número 1, andar, normar mi conducta con impíos. Número 2, seguir la corriente de este mundo. 3,
conforme al príncipe de la potestad de este aire, ¿no? O sea, ¿Satanás está haciendo eso? Sí, pero quiero que vean la palabra más importante que quiero resaltar ahorita. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la palabra importante? La palabra operar. Es la palabra energizomai, energizomai. Energetiza tu voluntad hacia el mal. No quieres, pero de pronto viene un haz de fuerza y dice, sí, hazlo. Está mal, pero hazlo. Está mal, pero llámale. Está mal, pero fúmale. Está mal, pero tómatela. Está mal, pero prende ese canal. Energetiza, opera. ¿No? O sea, tú no quieres hacer nada, ¿no? Ilícito, pero Él viene y opera, te da la fuerza, el querer, la fortaleza para que hagas el mal. A ver, escápate de esta influencia. Si tú analizas tu propia vida, yo te pregunto, ¿cuántas veces hubo cosas que no querías hacer y terminaste haciéndolas? Cada ser humano pasamos por ahí. No, ya no, ya no, no, ya no, tengo que respetarme. No, ya no, dice ring. Bro, sí, 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 ahí voy, ahí voy. Opera, opera, energizomai, energetiza tu voluntad. Por eso, vean ustedes, 1 de Juan capítulo 5. Oh. Primera de Juan 5, versículo 19. A ver, Adán, ¿qué dice ese texto? Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el reino. ¿Qué significa eso? Pues, primeramente nos dice que Dios le habla a Dios, dice que está bajo la voluntad de Dios. Y la otra parte del versículo se refiere a que realmente la humanidad está bajo el maligno. La palabra bajo es una palabra de jerarquía militar. Un comandante está bajo autoridad. Sí. Un capitán, por ser muy capitán, pero está bajo una autoridad. Un soldado raso está bajo autoridad. ¿Qué significa que todo el mundo está bajo el maligno? ¿Quién gobierna? ¿Quién controla? Si te casas con una inconversa, ¿quién va a ser tu suegro? ¿Eh? Nada más. Y te va a llevar un regalo de santidad en el día de tu boda. No. ¿Quién va a ser tu suegro si te casas con una inconversa? Entonces, Satanás, ¿no? Todo el mundo está bajo el maligno. Digo, por si quieres seducir a una inconversa, apoyar a una inconversa, ¿no? Entonces, ¿estamos entendiendo a lo que se comprometió nuestro Señor Jesucristo? ¿Los seres humanos engañados? Sí. ¿Los seres humanos en su humanidad todos esclavizados? Los seres humanos los metieron a un proceso de destrucción según el pasaje que vimos de Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás vino para robar, matar y destruir. A todos les está robando la dignidad, el honor, la vergüenza, el amor a la vida, el amor al matrimonio. ¿Se le está robando todo eso? ¿El amor a la familia? ¿El amor al matrimonio?